Como les decíamos antes de la pausa, amigos, esta entrevista con el doctor Jorge Valle, expresidente de la República del año 2000 a 2005, tiene una pequeña historia que queremos compartir con ustedes, porque demuestra que a veces la suerte, la buena suerte, está del lado de los periodistas. El miércoles pasado, cuando estábamos preparando con el equipo de producción el programa de este miércoles, pensamos en invitar al doctor Valle porque ha sido en la historia uruguaya el ganador del único balotaje que ha habido en nuestro país luego de la entrada en vigencia de la reforma constitucional del año 1996. Nos pareció interesante compartir con él algunos secretos de cómo se arma una campaña victoriosa de cara a un balotaje. Y ese fue el propósito de la entrevista, así la pactamos y así ustedes la vieron anunciada a lo largo de esta semana en la pantalla de BTV. Pero 24 horas después de haber aceptado esa invitación, el doctor Valle irrumpió en la arena de los medios de comunicación con una serie muy larga de preguntas a propósito del hallazgo del arsenal el pasado 31 de octubre en la casa del contador Feldman. Y de esa manera se colocó nuevamente, algo que es común en él, en el centro del escenario político del país. Bienvenido, doctor Valle, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un gusto, y sobre todo cuando usted me dijo que a ver qué clase de experiencia yo había tenido en el balotaje. Claro, porque además... y la verdad que fue una cosa bastante, más que bastante, muy interesante, porque era la primera oportunidad en que había un balotaje. Y bueno, desde el punto de vista de cómo se planteaba el balotaje, a mí me pareció que había que centrarlo en un solo tema. Ajá. Al punto que recuerdo que Alejandro Achugarri, ¿no? Alejandro me dijo un día... Su exministro de Economía. ¿Por qué no hacíamos esto y aquello otro? Y dije, no, Alejandro, solamente el impuesto a la renta de la persona física y nada más que el impuesto a la renta de la persona física. Al punto que ocurrió una cosa muy graciosa. Yo lo fui a visitar al doctor Vázquez a su casa allá en la calle Bullental. Y cuando llegué me dijo, usted me embromó. Y yo le dije, ¿y por qué lo embromé? Dice, no, porque yo creí que usted me iba a atacar por mi ideología, por el comunismo. Dije, no, el comunismo ya es una cosa ideológicamente muerta, desaparecida. Yo me refería a lo que yo creí que realmente iba a afectar la decisión del votante, que era el hecho de que se le ponía la mano en el bolsillo a la gente para sacarle parte de su salario. Pero quiero decir que más allá de esto, más allá del planteo, más allá del éxito aparente del planteo, yo creo que es demasiado simple pensar que eso fue la razón del resultado del balotaje. No, si usted suma los votos colorados más los votos blancos de un lado y los votos del Frente Amplio más los votos de Michelini, da la sumatoria final. ¿Usted me permite que yo recuerde esos números? Sí, cómo no. En la elección del año 99, en la primera vuelta, la fórmula Jorge Valle, Luis Antonio Hierro, obtuvo 32,7% de los votos. La fórmula del Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez, Nino Noboa, obtuvo 40,1% de los votos. El Partido Nacional, con Luis Alberto Lacalle, obtuvo el 22,3% de los votos, el peor guarismo en la historia política del Partido Nacional. ¿Y cómo fue la segunda vuelta? El doctor Valle pasó de 32,7 a 51,6. Y el Frente Amplio, en ese momento se llamaba Encuentro Progresista, tuvo un modesto incremento de 40 a 44,1% de los votos. Son la suma prácticamente de las fracciones de los distintos partidos que estaban en juego. O sea que yo creo que no es un solo punto, el punto que tiene que ver con la propaganda que se debe hacer para tratar de llegar en las mejores condiciones y alcanzar el éxito electoral. Es un conjunto de cosas. Es el Frente Amplio trabajando en función de los resultados que obtuvo en la elección pasada, y es el Partido Nacional y el Partido Colorado, y en cierta medida también algunas cosas que está diciendo el candidato a presidente del Partido Independiente, lo que son las fuerzas que en el fondo tienen una pequeñísima diferencia. Eso hace una elección muy reñida, entonces. Yo creo que sí, que va a ser una elección muy reñida, y tengo la impresión que uno dice, bueno, si todo el frente vota a Mujica y si todos los que estuvieron en contra de Mujica votan a Lacalle y no hay ningún movimiento,
ya se ve que la elección es enormemente reñida y que hay 40 o 50 mil votos de diferencia, porque si usted anda, por ejemplo, por la Ruta 8 entre Pando y Montevideo, usted se va a encontrar con que en todos los lugares en donde se detienen los ómnibus, en las paradas de ómnibus, está pintado Asamblea Popular, vota anulado. ¿Y le harán caso a los votantes? Bueno, yo pienso que en las organizaciones políticas esas cosas tienen una tendencia a seguir lo que dicen los dirigentes. Siempre hay algún dirigente que dice alguna otra cosa, pero me parece que en términos generales los movimientos políticos tienen mucha cohesión interna y las decisiones políticas son aceptadas y seguidas por la inmensa mayoría de los integrantes de las distintas colectividades. 24 horas después de que pactamos la entrevista sobre este tema que ocupó los primeros minutos, usted aparece en la prensa, Semanario Búsqueda, en la contratapa, con una serie muy larga de preguntas que, dicho sea de paso, mucha gente se estaba haciendo después del 31 de octubre. O sea, usted de alguna manera verbalizó lo que mucha gente en privado se hacía las mismas preguntas. Depende de la edad de la gente, ¿no? Bueno, yo en este caso me las hacía. Claro, sí, porque hay mucha gente joven que de eso no tiene la más mínima idea, ni memoria, y ni siquiera imagina que tal cosa pudo ocurrir. Porque, por ejemplo, el otro día yo tuve que ir a una ciudad del interior a hablar con una escribana a propósito de un procedimiento administrativo de carácter notarial. Y entonces me decía, a la vuelta de mi casa vivía un matrimonio, creo que la señora era dentista, el marido era profesional, gente extraordinariamente agradable, gente macanuda, con la cual teníamos una estupenda relación, pero tenían debajo de uno de los cuartos armado un sótano especial con los muebles necesarios para que una persona pudiera estar allí y que estaba vinculada a una organización de las 2 o 3 organizaciones que hubieron en la década del 60 y del 70 en el Uruguay. O sea, eso se hizo muchísimo en el Uruguay y se utilizaron personas precisamente que no despertaban ningún tipo de sospecha, que no tenían aparentemente ninguna conexión con ningún movimiento político importante, ¿no? Como Feldman. Bueno, el caso del señor Feldman es un poco diferente porque se supo desde el principio, inclusive por compañeros economistas del Uruguay que fueron compañeros en la facultad, que todos dijeron que el señor Feldman era un hombre muy inteligente, muy capaz, pero que paralizó su actividad como estudiante porque se incorporó a un grupo que se había escindido del Partido Socialista, que se llamaba el Movimiento Uruguayo Unificado Socialista Proletario. Sí, socialista proletario, que eran gente que es muy radicalizada, que entendía que había que ir a la lucha armada. Luego él se reincorpora, termina su carrera de economista y desarrolla su vida como economista normalmente, y nadie podía sospechar absolutamente nada, hasta que alguien hizo un incendio. Porque una de las cosas más interesantes de todo este tema es que los propios bomberos, y yo realmente me extrañó muchísimo que el ministro del Interior no hubiera llevado el informe de los bomberos dicen que no hubo ni causas físicas ni causas climáticas. Por tanto, si no hubo causas físicas ni causas climáticas, es porque alguien sabía lo que había adentro e incendió lo que se incendió, que al final yo ni sé lo que se incendió. Pero sé lo que se descubrió, porque lo vi el primer día asombrado. Lo vi el primer día asombrado y el mayor asombro me lo causó la declaración del representante del gobierno, el representante político del gobierno, el subsecretario del Interior. Fue jefe de policía en Colonia, en su gobierno, ¿no es cierto? Sí, fue jefe de policía en Colonia, porque en mi gobierno yo entendí que era conveniente que todos los jefes de policía fueran policías, que fueran profesionales de la policía. Primero porque creo que están más preparados, porque la policía es una profesión como cualquier otra, exige un conocimiento técnico, exige un conocimiento del medio. Y antes, hace 30, 40, 50 años, el país era un poco distinto de lo que es ahora, inclusive por su demografía. Y por tanto, los policías profesionales tienen más conocimientos y además, si usted entiende que están equivocados en su conducta o que están procediendo erróneamente, usted
lo reemplaza. Si me permite, me gustaría centrarme en un aspecto que fue quizás el que provocó mayor comentario de sus declaraciones. Mucha gente se sorprendió cuando usted, de alguna manera, emplazando o pidiendo o pidiendo declaraciones públicas al señor Marenales y al señor Mujica, de alguna manera mucha gente sintió que usted estaba involucrando a esas dos personas con el tema cuando han dado muestras en los últimos 25 años de estar actuando dentro de la democracia. Bueno, yo diría que las muestras no son tales. ¿Por qué? Y porque hasta el año de 1994, 10 años después de haber comenzado el periodo democrático y reinstalada la democracia en el Uruguay, hasta el año de 1994, el grupo que integra el señor Mujica y el señor Fernández Huidobro y el señor Marenales tenían vigente la opción militar. Pero más que nada como una declaración retórica. Yo creo que no. Ellos no hacen declaraciones retóricas sobre esas cosas, son muy serios sobre esas cosas. Y por eso, como lo explica como nadie el señor Garcés, Adolfo Garcés, el politólogo. no solamente en su libro, sino en una tertulia que se hizo con los periodistas Jafé y García. En El Espectador. En El Espectador en el 2006, que se puede bajar de Google, que son 7 u 8 páginas, y el que lee eso entiende todo lo que está pasando. A ver, ¿por qué? ¿Lo entiende? Y porque Garcés explica con toda claridad, entonces, no ahora, en el 2006, que hasta el 1994, hasta el filtro, hubo una posición mayoritaria de todos los que integraban la organización del Frente Amplio de prepararse para una eventual resurrección de un año como el de 1973. Y prepararse significa tener depósitos, tener armas, tener recursos, tener medios de comunicación al alcance, tener una cantidad de cosas. Y eso tuvo eclosión en el filtro, y es por eso que el libro que editó y publicó y se difundió del señor Zabalza lo explica con toda claridad. Cero a la izquierda. Y Garcés hace un análisis, a mi juicio, muy justo y muy acertado de la situación interna. Por eso dice que su tesis es plausible ahora. Exacto, dice que mi tesis es plausible, y creo que en el día de hoy apareció otro artículo en El Observador, en el día de hoy, que no lo he leído, pero que ratifica esta situación. Entonces, cuando usted tiene una situación de esta naturaleza, en donde hay un arsenal enorme, un arsenal que no es un volcán muerto, es un volcán vivo, porque se ha comprobado el hecho de que armas robadas a la Armada en 1993 están adentro del arsenal, lo cual significa que hubo una organización que lo ayudó al señor Feldman a incorporar esas armas a ese arsenal. Quizás con colaboración de militares desleales con la institución. Mire, si las armas fueron robadas o fueron sustraídas, es porque haber sido un soldado, un armero, un oficial, quien sea. Pero lo cierto es que fueron sustraídas de un lugar determinado, de la Escuela de Especialidades de la Armada, en 1993. Fueron sustraídos varios fusiles, fueron sustraídos 3 pistolas Browning, que se descubrieron más adelante. Los fusiles aparecieron en ese arsenal, estamos hablando de 16 años después, y de las 3 pistolas Browning, una se recuperó en el año de 1998 en el asalto que hubo al Banco de Previsión en el Parque Posadas. Ahí falleció un joven que tenía en su poder una de esas pistolas Browning, en lo que se dio en llamar la Tupabanda, porque participaron algunas personas, ciudadanos que habían estado en su momento militando en la organización. Entonces, ¿qué es lo que yo pregunto? Hoy por hoy aparece una encuesta en donde hay un 61% de personas que dicen que este asunto puede incidir en la vida del país. Entonces yo le pregunto al señor Mujica y le pregunto al señor Marenales y al señor Fernández Huidobro, con muy buenos términos, ¿no sería mucho más interesante para ellos mismos, desde el punto de vista electoral y del punto de vista del país, de decirle a todos los ciudadanos que ellos no tienen más nada que ver con los fierros? ¿Por qué tendrían que hacerle el juego político a usted, doctor Valle? ¿Perdón? ¿Por qué tendrían que hacerle el juego político a usted? Porque el arsenal se descubrió no por mí,
O sea que el juego político es un hecho político que existe, que es un arsenal. Y si aparece un arsenal en donde está notoriamente vinculado un hombre de izquierda que trabajó al principio de su juventud en movimientos de izquierda y que esto ha seguido viviendo y ha seguido enriqueciéndose ese arsenal y tiene esa dimensión enorme que da para armar un regimiento, dígame, ¿a quién le va a preguntar? Usted mencionó... ¿A quién le va a preguntar en el Uruguay? Entonces yo le pregunto y le digo, entonces, ¿por qué no dice con mucha claridad lo que debería ser una respuesta que le haría mucho bien al propio candidato a presidente, al propio frente, a todos los uruguayos, a todo el mundo y a los del exterior? Y dice, no, yo soy el candidato a presidente. Eso fue un tiempo de mi vida, pero este no es más el tiempo de mi vida. Usted recibió 2 respuestas. Una del señor Mujica. Que no, recibí 5. Bueno, pero digo, de las más jocosas, las más jocosas, bueno, no, recibí alguna todas de, igual. alguna de... Que era senil, que estaba mal del mate, que me mejorara, que era el jefe del Escuadrón de la Muerte. Yo que fui preso antes que Fernández Huidobro. Justamente, a eso quería referirme. Yo fui preso antes que Fernández Huidobro. Ahí me llevó preso el presidente Bordaberry, porque yo acusé a los militares de que iban a dar un golpe de Estado. Bueno, fui preso varias veces, fui proscripto, no pude ser candidato ni siquiera integrar la convención del partido porque estaba proscripto. Y por tanto, yo le diría a quien sea, que al que le caiga el sayo que se lo ponga, que los que dieron pie para que hubiera un golpe de Estado militar y hubiera todas las cosas horribles que hubo, fueron precisamente los que organizaron una revolución armada para tomar el poder. Y mire qué paradoja. Toman el poder por los votos de una organización capitalista, neoliberal y burguesa. Se ve que las armas no se precisaban. Se precisaban las ideas, las armas no. Uno de los legisladores oficialistas, creo que usted lo mencionó, el senador Fernández Huidobro, de alguna manera pidió la cárcel para usted, invocando alguna situación. Todo, sí, de todo. Pero yo justamente recordaba, y usted... Y vamos a ir juntos con él, seguramente, cuando él me va a contar todo lo que pasó en el Hospital Maciel. Bueno, pero yo le quería justamente, a raíz de ese pedido de que lo envían a usted a la cárcel, yo quería recordar que el 28 de octubre de 1972, habían pasado 3 días de su cumpleaños número 45, si no me equivoco, usted fue a la cárcel. Es decir, otros pidieron cárcel para usted y lo llevaron a la cárcel por haber alertado sobre un levantamiento militar que ocurrió en febrero y sobre el golpe de Estado de 1973. Y estaba visto. Yo me acordé de eso y me pareció una analogía muy peligrosa y me gustaría mucho escuchar de usted que usted piensa que la analogía termina en eso, que no tiene ningún otro punto de contacto. ¿Cuál analogía entre qué y qué? En aquel momento pidieron que usted fuera a la cárcel y lo mandaron a la cárcel y ahora también... A mí me mandó a la cárcel un gobierno presionado por los militares. Porque los militares inclusive sacaron avisos de que cerraban el aeropuerto, cerraban las fronteras. Y yo había saltado de una casa a otra y fue muy interesante el episodio. Porque me pusieron preso en la región militar número 1 y me hicieron un juicio militar porque yo, según el ejército, había atacado la fuerza moral del ejército al acusarlos de que iban en camino a un golpe de Estado. Eso sucedía en los tiempos en que precisamente, como lo dicen los libros de los Tupamaros, el señor Sendik, que estaba en libertad, entraba al batallón Florida a conversar con los militares. Bueno, hay un libro sobre eso, Alto el Fuego. Por eso mismo digo que mientras a mí me llevaban presos los militares, porque yo los acusaba de ir a un golpe de Estado, los Tupamaros que estaban en el batallón Florida hacían entrar a Sendik al batallón Florida cuando él estaba en la clandestinidad y conversaba con los militares por cuestiones más o menos del tipo de Velasco Alvarado en Perú, ¿no? O sea, los quería adoctrinar para que los militares hicieran una revolución socialista, recíproca la cosa. La cosa era recíproca. Y eso pasó. Pero eso, nadie habla de eso, ¿vio? Primero que a mí me pareció que lo que me había pasado en la vida no era para andar diciendo, mire qué cosa fantástica. No, para nada. Yo hice lo que me pareció que debía hacer. Como ahora, hice lo que me pareció que debía hacer. Pregunté. Cometí el error gravísimo de preguntarle en voz alta lo que todo el mundo se pregunta en voz baja. Usted sabe que al hijo del presidente que lo puso preso no le gustó que usted saliera
a decir estas cosas? Dijo que el Partido Colorado habla por boca de sus autoridades. Yo creo que el Partido Colorado, como partido, habla por boca de sus autoridades. Yo no soy autoridad del Partido Colorado, yo hablo en nombre mío. No lo involucro ni al señor secretario general del partido, ni al partido. Así, yo no represento a nada, yo no soy candidato, yo de chiripa fui presidente de la República, de casualidad superé una crisis, y estuve bastante bien cuando lo puse a él de ministro y después lo empujé para que fuera candidato a intendente. Pero, como dijo Marenales, medio débil mental estoy. Pero lo que hago es hablar en nombre mío, ¿vio? Así que yo no afecto al partido, porque no soy miembro del partido, no soy candidato a ninguna cosa, soy un simple convencional. Y algún día iré a la convención, si me dejan entrar. Para terminar la entrevista, ¿le puedo hacer una pregunta del orden personal? ¿Cómo no? ¿El senador Mujica le mandó el regalo que dijo que le iba a mandar? Estoy esperando, porque en realidad no pueden los presidentes prometer cosas y no cumplir. Muchas gracias, doctor Valle, por habernos acompañado.